Buenas tardes. Mi nombre es Kimberly Peraza y en nombre de Funde Cooperación para el Desarrollo Sostenible les doy la más cordial bienvenida. Qué gusto contar con la participación de cada uno y cada una de ustedes en este día de campo virtual. En Funde Cooperación creemos en el aprendizaje continuo, en compartir experiencias para crecer. Por eso hemos creado este formato virtual. Hoy tenemos el tema acerca de gastronomía saludable y sostenible. En organización junto con FUCOGA y colaboración de Alimentos Orgánicos Pinar del Río y Finca Integral Educativa San Francisco de Asís. Un par de indicaciones para nuestro día de campo virtual. Las preguntas que surjan les pedimos nos las hagan llegar por medio de los comentarios del Facebook, indicando hacia quién va dirigida su consulta. El día de hoy contamos con la participación de varias expositoras y un expositor. Nuestras anfitrionas, la señora Manuela Gil, en representación de la empresa Pinar Alimentos Pinar del Río, la señora Seidy Rodríguez, quien nos acompaña por parte de la Finca Integral Educativa San Francisco de Asís, ubicada en Copey de Dota. También contamos con la participación de don Randall García de la Fundación Costarricense de Gastronomía y mis compañeras de Funde Cooperación, la señorita Adriana Quintana y Mónica López, quien nos estarán brindando distinta información de la entidad. Muchas gracias por estar hoy el día de hoy. La agenda de esta tarde iniciará con un video de la empresa Alimentos Orgánicos Pilar del Río, de la señora Manuela Gil. Posteriormente tendremos una presentación a cargo de doña Seidy Rodríguez, quien nos expondrá acerca de Finca Integral Educativa San Francisco de Asís. Seguidamente, el señor Randall García, en representación de FUCOGA, nos dará la charla del Plan Nacional de Gastronomía Saludable y Sostenible. Por último, mi compañera Mónica López nos dará la charla del proyecto Tu Modelo desarrollado en la zona norte del país, y mi compañera Adriana Quintana nos hablará del programa Crédito a su medida, con el que dispone Funde Cooperación. Finalmente, atenderemos las preguntas que recibamos de la audiencia. Muy bien, para dar inicio, les invito a ver el siguiente video. En Pinar del Río Cubo, que es donde Manuela y yo nos conocemos, gracias a la Universidad del CATIE, donde llegamos los dos a formarnos en un posgrado. Y nos encontramos allá y justo durante la gira del CATIE de control biológico y experiencia en Cuba para la agricultura orgánica, Manuela y yo pues nos encontramos allá y empezamos a compartir mucho. En ese momento a los dos nos encantaba la agricultura y siempre cada quien había estado por su lado, y ahí vimos un montón de ejemplos de gente produciendo alimentos orgánicos en las ciudades, y de ahí dijimos, no, hay que tratar de hacer esto también. Pongamos. Esa experiencia y el tener el huerto propio nos da como la seguridad de que podemos producir alimentos. Entonces, de ahí que nos venimos a San Isidro Heredia, que hay una tierra disponible familiar, nos dan la oportunidad y ahí comenzamos a producir alimentos. Mucho de la razón de lo que queremos es dar alimentos saludables a nuestros conocidos y ya luego a los desconocidos aún mejor. Accesible también. Queremos como también romper el mito de que la agricultura orgánica es más cara. Entonces también damos, un montón de mensajes a través de la agricultura, desde educación, salud, alimentación,
en fin, como varios valores que queremos transmitir por medio de esto. Esta es una lechuguita loro rosa que estoy sacando acá. Le quito lo feo y va para la zona de post cosecha. Nuestro principal cultivo acá es el suelo. Es lo que más nos preocupa. Si el suelo está bien, está sano, lo que está arriba va a estar sano. Nos basamos principalmente en esa idea de que la ensalada no tenía límites, era una mezcla de hojas de lo que se nos viniera a la cabeza, de lo que estuviera bonito, y haciendo mezclas y probando entre ensalada y ensalada, pues sí, ya digamos que logramos un balance de ya las hojitas que combinan perfectamente dentro de esa ensalada. Es muy lindo ver cómo la familia nos va apoyando. Este año llegó la hermana de Camilo de Colombia a ayudarnos en el tema de comunicación, que es demasiado importante. Y bueno, ahora sí sentimos ya un equipo más sólido. Nosotros nos introducimos en el tema de las flores en un momento dado que, bueno, ya primero que todo llegamos al pueblo de San Isidro y vimos que todas nuestras vecinas y nuestras jardineras del vecindario son amantes del cuidado de las flores y hace parte de la historia de estos pueblos que han tenido alguna herencia europea que ha sido la que ha demostrado a través de la historia un poco más de usos en la culinaria con las flores comestibles, y esta idea también pues nos ha llegado también de otros lugares como México, que ellos también manipulan flores en su culinaria. Esta experiencia de la pandemia creo que ha sido inesperada para todos. El mercado ha cambiado un montón y por dicha la verdad que creo que ahí es donde negocios como el nuestro llegan a resalir con un valor más allá de lo que estábamos dejando de percibir, tal vez donde los alimentos se convierten en la prioridad y más que todo, algo muy interesante son los alimentos en casa, ¿verdad? Ahora la gente con esto de la pandemia empezó a cocinar en casa, que hacer competencias de quién cocina qué cosa o qué sé yo, ya hubo un despertar también en las cocinas que por un lado nos ayudó. Ahora tenemos más clientes a los cuales les distribuimos casa por casa. Sí, tenemos un trato muy personalizado porque la mamá de Manuela, que es nuestra directora de ventas y distribuidora de productos, ella maneja un trato muy personalizado, muy como en casa, entonces cada quien tiene derecho a retroalimentarnos y a decirnos qué le parece, o si cada quien tiene punto de vista, entonces eso nos ha ido ayudando a crecer y a formarnos. Que ahora vamos a probar la de limón.
Luego aquí hay una alioli, que es, bueno, ajito, pétalos de bastantes flores comestibles, eneldo. Al final es como el principio de la naturaleza, ¿verdad? Que es súper, súper variada y si no lo empezamos a utilizar se va perdiendo y se va perdiendo. Nosotros a veces nos damos cuenta al inicio, sembramos flores y no las usamos conforme ya uno va entendiendo y cómo usarla, ok, aquí vamos. Y ya uno se da cuenta y tiene un almuerzo súper diverso, como con 30 tipos de pequeños ingredientes, como unas pizquitas de cositas y queda algo mucho más delicioso. You choose. Sí. El mensaje es hasta dónde queremos llegar en esto. Ojalá una red que funcione sin fronteras, sin límites, poder conectar el mensaje que tenemos acá con México, con Colombia, con Argentina, y ese es el principio de conectar el campo y la ciudad a través de la agricultura. Bien, entonces quisiera pedirle a doña Manuela que por favor habilite la cámara y el micrófono para que podamos conversar. Buenas tardes, doña Hola, Manuela. buenas tardes. ¿Qué tal? Todo bien por acá, doña Manuela. Quisiera hacerle unas consultas, doña Manuela, para conversar un poco con vos. Tal vez doy inicio con la primera, que sería, según lo visto en el video anterior, Manuela, quisiera solicitarle si nos puede contar un poco cómo surgió la iniciativa del negocio, cómo nace esa idea. Sí, claro, con mucho gusto. Bueno, nosotros somos dos ingenieros agrónomos apasionados que desde la universidad nos despierta una curiosidad por el campo y producir alimentos. Y de ahí que cuando estamos haciendo una maestría en el CATI empezamos a hacer un huerto pequeño, como de 10 metros por 5 metros, y empezamos a visualizar todo el potencial que hay, que es real. Nos empezamos a ahorrar dinero con la pequeña huerta y de ahí ya decidimos hacer algo más grande. Surge la oportunidad de un terreno familiar y bueno, eso es a lo que hoy en día hemos estado trabajando ya 2 años. Y sí, es como más una intención de demostrar que se puede
No, no le estamos escuchando de momento, doña Manuela. ¿Usted nos escucha? ¿Estás por ahí? Creo que doña Manuela está teniendo problemas de conexión. Si gustan, vamos a proseguir con la presentación. Vamos a contactarla para más tarde entonces tener el conversatorio con doña Manuela. Por lo cual, de momento, entonces quisiera cederle la palabra a doña Sadie Rodríguez. Ella es una emprendedora y nos viene a contar un poco hoy acerca de lo que es la Finca Integral Educativa San Francisco de Asís. Adelante, doña Sadie. Buenas tardes, pues un gusto estar aquí compartiendo este encuentro, este día de campo virtual. Les hablamos desde Copey de Dota, región Los Santos, específicamente pues lo que la gente conocería como la zona de Los Santos. Y pues muchísimas gracias por la invitación. Representa en este caso a la Finca Integral Educativa San Francisco de Asís. Nuestro eslogan es donde el agro y la naturaleza convergen. Podemos pasar la diapositiva, por favor. Somos, pues, mi esposo Danilo Gamboa y yo, quienes hemos desarrollado esta última etapa de la finca. Es una finca de más de 100 años de pertenecer a la familia de mi esposo. Sin embargo, a partir del año 2012 dimos un cambio importante en el modelo de producción y estamos devolviéndonos a los orígenes de nuestros abuelos, de nuestros padres, por una producción más limpia, por una producción más consciente. Y hemos incorporado el avance de la investigación y de la ciencia. Pues nuestra meta como finca o nuestra visión de futuro es llegar a ser un modelo de finca integral que promueva la producción agropecuaria sostenible, la soberanía alimentaria y la revitalización de la cocina local a través de una experiencia de la finca a la mesa. Eso es lo que nos proponemos y eso es lo que nos estimula cada día para seguir adelante con el trabajo de la finca. Para tal vez las personas que no tienen claro qué es una finca integral, es una finca en la cual su modelo es amigable con el ambiente, maximiza el uso de los recursos y está dispuesta a intercambiar sus experiencias, es decir, a recibir personas para que conozcan el modelo. En gráfica lo podemos ver en la diapositiva siguiente. Es algo como decir un círculo que permite que los insumos de la finca sean utilizados de la mejor manera. Entonces, por ejemplo, las excretas de vaca no van a ser un residuo, no van a ser un residuo desechado de mala manera, sino van a ser utilizados para un valor agregado, como por ejemplo a un biodigestor, con la idea de producir gas, que también vamos a utilizarlo de manera de calentamiento. Entonces, todo el modelo va a seguir esta circularidad. Un insumo producido genera un desecho, ese desecho se vuelve a utilizar y va a generar un valor a otra planta, a un animal, y etcétera. Entonces, cuando analizamos qué es una finca integrada, es una finca que tiene una forma circular para maximizar el uso de los recursos. Podemos cambiar de diapositiva. El nombre de la finca es Finca Integral y Educativa, porque uno de las partes importantes de ser finca integral es que estemos abiertos a compartir el conocimiento. Entonces, por eso es integral y es educativa, porque estamos abiertos a este proyecto de visitación, de compartir y a este tipo de programas como en el que estamos hoy. Bueno, muy ligado a la visión y a la misión de la finca es producción agropecuaria sostenible y familiar, soberanía alimentaria, revitalización de la cocina local a través de una experiencia de la finca a la mesa, un encadenamiento y economía social solidaria y el desarrollo de la comunidad. Un modelo de finca como este no puede estar aislado ni de la comunidad ni del tema ambiental. Y creo que uno de los puntos que interesa en este encuentro es la revitalización de la cocina local costarricense. Y ahí vamos a conversar más adelante en las diapositivas.
Nuestra finca está el 80% certificada orgánica, hicimos el proceso con arado y posterior tenemos una certificación participativa y el 20% donde están incluidas las manzanas variedad Ana, que es la manzana tica, por razones de clima ellas no deberían estar sembradas en Costa Rica, sin embargo por impulso de su momento del Ministerio de Agricultura, se sembró manzana y pues el proceso todavía no lo hemos podido llevar a orgánico. Y por supuesto la parte pecuaria, que es ganado de leche, cabras, ovejas, eso todavía tampoco podríamos hablar de una producción orgánica, el resto de la finca sí está certificada. Como les digo, el componente es pecuario y es del sector de los dos partes, la producción agrícola y la producción pecuaria, para que podamos tener todos los insumos de una producción sostenida. Muy importante hablar sobre soberanía alimentaria, ese tema me encanta porque hay toda una disyuntiva ahora entre soberanía y seguridad alimentaria, pero la soberanía es el derecho de nosotros, los pueblos, para decidir qué, cómo y cuándo vamos a consumir. No es que un cornflakes es suficiente para una alimentación o no es que las economías mundiales van a obligarnos a comer cosas que nuestros cuerpos no están acostumbrados. Se sacó, por ejemplo, el amaranto de la dieta de muchos latinoamericanos, hoy lo estamos recuperando, pero esto es soberanía alimentaria, es un tema fuerte, no es solamente decir que haya disponibilidad de alimentos, es que haya disponibilidad en cantidad. Podemos pasar. Aquí explica un poquitito qué es soberanía, tomado de algunas personas que lo escribieron, un derecho de todo ser humano a una alimentación sana, nutritiva y social y culturalmente apropiada a sus circunstancias. En realidad ahí se resume qué es la soberanía alimentaria. Podemos continuar. ¿Y cómo hacemos esto de la revitalización de la cocina local y por qué? Somos agricultores, sabemos lo que pasa cuando nuestros productos llegan al mercado. Tristemente, ni nosotros obtenemos la ganancia ni el consumidor final. Entonces dijimos, bueno, qué lindo sería hacer un componente dentro de la finca que permita llevar nuestro arracache o nuestros aguacates o nuestras moras al consumidor final y vernos la cara y decirnos qué linda oportunidad de compartir lo que producimos, pero de conocer quién es quien lo consume. Qué mejor forma que hacerlo a través de un restaurante, qué mejor forma de abrir la finca que poner lo que estamos produciendo en la finca en un plato. Y qué mejor forma de hacerlo también que revitalizando nuestra cocina costarricense. Y eso es esta parte de nuestra visión. Adelante. Nosotros revitalizamos la cocina local no solo con recetas, esa es una parte, y aparece el bizcocho, aparece el arroz con leche, aparecen los higos en miel, el coayote, por ejemplo, pero la revitalización de la cocina va ligada a las recetas, pero también a la producción de la finca. Entonces ahí podemos ver algunas especies en desuso, por ejemplo, el coayote, que es eso que parece como un pepino, no, es un cruce entre una papaya, pepino, no sé la especie, pero está muy en desuso y hemos estado dejándolos porque ellos sembrarlos cuesta un poco, pero sí aparecen en cualquier lugar que haya como un charral y ahí crecen. Y el uso de ellos en la cocina ha sido muy interesante porque a los adultos mayores les genera todo una añoranza. El amaranto pues tiene su historia, el ajo criollo no tiene por qué ser diminuto, puede ser un ajo criollo agradable de tamaño y que al menos cuando usted lo siembra en una maceta, como sucede con el ajo chino importado, ese nunca nos va a hacer bulbo. Este inmediatamente empieza un crecimiento y a los 5 meses usted va a tener un bulbo. Esa es la diferencia entre producir y producir con conciencia también. Podemos seguir.
Parte de nuestra visión, por supuesto, implica que no podemos crecer solos, no podemos generar desarrollo en una comunidad si no nos encadenamos. Y por eso tenemos el tema de economía social solidaria. En nuestro restaurante se va a utilizar producto local en un porcentaje que supera el 90%. Hay algunas pequeñas cosas que no se pueden, pero Copey de Dota, al tener una producción tan diversificada, podemos tener vinagre de manzana, aceite de aguacate, jugo de manzana fresco, gasificado, truchas ahumadas, carne de cerdo, de pollo, de cordero. Entonces nuestro kilómetro cero verdaderamente es posible y es muy, muy fuerte cuando hablamos del kilómetro cero o de la finca a la mesa. Tenemos un compromiso con el desarrollo comunal. Los niños de la escuela o algunas otras instituciones nos visitan para conocer un poco el trabajo que estamos haciendo. ¿Cuál es nuestro ligamen con el Plan Nacional de la Gastronomía Costarricense Sostenible y Saludable? Pues cuando conocimos del plan era como si estuviéramos conectados. Desde antes de que nosotros supiéramos del plan, ya estábamos trabajando en esto, y cuando tuvimos la oportunidad de conocer a don Alejandro Madrigal, él nos dijo: no puedo creer que haya un lugar en este momento que esté tan ligado al Plan Nacional de Gastronomía Sostenible y Saludable. Aquí conocemos los inicios, estaban mucho antes de que nosotros empezáramos con esto, desde el 2011, pero no fue hasta el 2017 que conocimos sobre el plan. Podemos continuar. Pues el plan, aquí nos va a acompañar, creo, don Randall Lloyd, va a hablar sobre el tema, pero no es ni más ni menos que un esfuerzo y una idea para mostrar que Costa Rica tiene gastronomía, que no necesariamente tenemos que depender de la gastronomía francesa para mostrar algo maravilloso. Entonces, ellos, las 3 personas que decidieron emprender en este plan, tenían claro qué querían. Y lo que ellos han querido, y entiendo, es que podamos dar a conocer a costarricenses y extranjeros que podemos, con nuestra diversidad de productos, llegar a una mesa y mostrar quiénes somos como país, quiénes somos como cultura. Entonces, en este proceso es que estamos. Aquí está de alguna manera el marco conceptual que los ha dirigido, y pues obviamente apuntan a esta idea de una gastronomía sostenible y saludable que nos identifica. Ellos desarrollaron 12 ejes para este plan, y cuando los comparamos con lo que hacemos como Finca Integral Educativa San Francisco de Asís, tenemos mucha similitud. En el primer punto tenemos la conservación de los recursos de importancia alimentaria. Lo vamos a ver en la diapositiva que sigue. Podemos pasarla. Pasamos a la siguiente. Y es conservación de los recursos de importancia alimentaria. ¿Cuál tico no conoce qué es el Cuba? ¿Cuál tico adulto? Porque ahora muchos de los muchachos no han tenido el derecho para conocer este tipo de frijol, porque nosotros los adultos les hemos negado ese derecho a hacerlo. Ya no estamos sembrando, ya no estamos cultivando, ya no cultivamos maíz, hemos perdido muchas de nuestras semillas ancestras, y no es un problema de ellos, es realmente un problema de nosotros. Entonces, en el plan, ellos definieron que la conservación de los recursos de importancia alimentaria, y nosotros consideramos que es fundamental para lograr una soberanía y también para lograr una identidad de la cocina. Entonces, en ese punto estamos trabajando fuerte. Estamos certificados en producción orgánica en el 80% de la finca. Nuestra producción es sostenible, y pues vamos por más en ese punto. Salud, inocuidad y balance. Pues todo esto es importante a la hora de servir un plato, porque pues los nutricionistas lo tienen claro, el cuerpo humano necesita pues un balance nutricional para poder
trabajar correctamente. Entonces estamos trabajando de que haya una producción bastante balanceada en nuestra oferta gastronómica. Podemos pasar. Revitalización del patrimonio gastronómico costarricense, era de lo que hablábamos antes. Estamos apuntando a una cocina local con mucha fuerza y pues obviamente llevará siempre la innovación, que eso la hace verse muy linda, pero sí con la base de la cocina costarricense y local del Cantón de Dota. Ahí podemos ver unos frijoles del tipo cubaces con una costilla de cerdo servida de una forma innovadora, pero no deja de ser cubaces y costilla de cerdo. Turismo y gastronomía. En la actualidad mucha gente quiere conocer la trazabilidad de sus alimentos y por eso se está ligando el turismo y la gastronomía para que se convierta en un punto en donde se enlazan. Ya la gente no desea comer cualquier cosa, desea saber qué es lo que está comiendo y si puede visitar el lugar para verlo van a estar muy, muy complacidos. El punto 7 de los ejes del Plan Nacional es cadena de comercialización, es decir, que nos encadenemos en palabras simples. Y nosotros desde La Tolva, que es nuestro restaurante de Finca San Francisco, lo hacemos con la mayoría de productos que ofrece nuestra comunidad, sea de producción primaria o de producción secundaria. Seguimos, por favor. Cambio climático y carbono, neutralidad. Una finca integral no puede ser vista si no tenemos el componente cambio climático y carbono neutralidad dentro de nuestro engranaje. Por eso hemos trabajado fuertemente en conservación de suelos, aguas, recuperación de suelos mediante la aplicación de abonos orgánicos y demás. Y esto pues nos ha permitido 4 estrellas de bandera azul ecológica en el sector agropecuario. Y nuestro compromiso es generar conocimiento. Por eso trabajamos mucho el tour agrogastronómico y la gente pues se maravilla de ver cómo era que se hacían los bizcochos antes o cómo es que se produce un poco de arracacha y termina siendo un picadillo. Para muchas personas es algo casi fuera de su conocimiento y es en lo que estamos trabajando. También esto significa que hay que capacitar tanto al personal que trabaja en la finca como a las personas que de alguna manera van a ser nuestro relevo generacional. Entonces hemos venido haciendo un esfuerzo para que los niños sobre todo entiendan la importancia de una producción que recuerde cuáles son nuestras bases, cuál es nuestro fundamento gastronómico. Educación en gastronomía sostenible y saludable es el 11º o el número 11 del Plan Nacional. Ellos lo pensaron y nosotros creemos que es muy importante educar sobre gastronomía sostenible y saludable. El uso de paquetillos y salsa Lizano no debería de estar dentro de una gastronomía costarricense, porque los ancestros, nuestros aborígenes, ni nuestros abuelos necesitaron de esto para darle sabor a la comida. Entonces no se concibe realmente que necesitemos este tipo de aditivos cuando tenemos tanto monte, que podemos utilizar tantas especies verdes como hierbas medicinales, aromáticas, que pueden darle valor a nuestra cocina de una mejor forma. Y por supuesto comunicamos el Plan Nacional de Gastronomía Costarricense Sostenible y Saludable con la práctica. Hemos merecido algunos comentarios interesantes de personas del mundo que se sorprenden al comerse una gallina achotada, como la que vimos en una de las fotos anteriores, porque cuando descubren que es un kilómetro cero cierto y que es parte de nuestra identidad, les hacemos sacar una sonrisa. En realidad intentamos comunicar el Plan Nacional de la Gastronomía en nuestras actividades diarias. Todos estamos responsabilizados como costarricenses que somos a ofrecerle al visitante y al tico una experiencia gastronómica especial.
y no es solamente la gente que estamos en el sector producción, es que si somos una Costa Rica unida y queremos salir adelante, los restauranteros deberían optar por los productos locales, por los productos del sector agropecuario costarricense y dejar de importar tantas cosas que vienen de muy lejos, contaminando planeta y demás. Con eso pasamos a la diapositiva siguiente. Y yo pregunto, ¿y usted está también alineado al Plan Nacional de la Gastronomía Sostenible y Saludable? Yo creo que pues es una invitación muy linda para que todos nos alineemos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, doña David, por su presentación tan completa. Por acá quisiera conversar un poco con vos. Tal vez, doña Sadie, si nos quisiera comentar, ¿verdad? ¿Dónde nació esa iniciativa de promover el concepto de la finca a la mesa? Bueno, en realidad nació porque a nosotros hacer la transición de una finca convencional a orgánica, empezamos a tener mucha visitación de instituciones como el Ministerio de Agricultura, el INTA, en pequeños grupos, y esta gente terminaba siendo parte pues, de un compromiso para nosotros de servir una comida, digámoslo así, y lo hacíamos en la cochera de la casa. Pero eso llegó un momento en que se volvía un poco complicado y dijimos, no, esto es haciendo un local un poco más grande para poderlos atender. Y de la finca a la mesa nace de una forma natural. Es que no teníamos por qué ir a buscar productos que no teníamos en la finca. Entonces salió como lógico. Si tengo un restaurante dentro de la finca, pues vamos a usar lo que tenemos en la finca. Y la finca es bastante grande y con una diversidad de cultivos fuerte, y eso nos permitió hacerlo de una forma muy sencilla. Ahí nació, y la idea es evitar también que el intermediario se quede con el mayor porcentaje de la ganancia, que nunca le queda ni al agricultor ni al consumidor final. Encontramos en supermercados aguacates de 4,000 colones y uno dice, qué pena, si el productor se lo pagan a 1,500, ¿a dónde se quedó la ganancia? Ni el consumidor ni el productor tuvieron la ganancia de esto y se queda en la intermediación. Entonces esa fue la verdadera razón, las dos verdaderas razones para empezar con esto. Claro, doña Sadie, muchas gracias por su participación. Tal vez, como una última consulta para continuar con nuestro día de campo, quisiera preguntarle, doña Sadie, si tal vez en sus palabras, ¿verdad?, nos pudiera contar para vos qué es o qué significan, ¿verdad?, estos dos términos de sostenibilidad y soberanía alimentaria. Bueno, la sostenibilidad es a nivel de producción, y cualquier cosa que hagamos, que sea algo que si lo hacemos no tenga un impacto negativo hacia las futuras generaciones. Es decir, si producimos alimentos hoy, vamos a dejarles una mejor experiencia, una mejor condición a las futuras generaciones. Si lo que yo estoy haciendo, no importa lo que sea, está generando un impacto ambiental, social, esto ya no es sostenible, porque estoy quitando el derecho a los que siguen para gozarlo de la forma que yo lo estoy haciendo. Así lo concibo yo. Claro, doña Sadie, muchísimas gracias por su participación y por su opinión tan valiosa. Le invito a quedarse con nosotros para poder atender la sección de preguntas más adelante. Claro que sí. Perfecto, doña Sadie, muchas gracias. Gracias. Gracias a usted, doña Sadie. Les recuerdo a nuestra audiencia que pueden anotar sus consultas por medio de los comentarios del Facebook e indicarnos, por favor, a cuál de los expositores va dirigida o bien si es una consulta en general. Seguidamente, para continuar con nuestro día de campo virtual, quisiera darle la bienvenida al señor Randall García, representante de la Fundación Costarricense de Gastronomía. Adelante con su exposición, don Randall, por favor. Le recuerdo habilitar cámara y micrófono. Perfecto, gracias. Muchas gracias, Kimberly.
Muchas gracias a todos por acompañarnos, a los amigos de Fondo de Cooperación por este espacio, a Daniela y a Seidi por el trabajo que vienen haciendo y que están compartiendo con nosotros. En mi caso, yo me voy a enfocar, como mencionó Seidi, en el Plan Nacional de la Gastronomía, que es una iniciativa que no es del todo conocida o no es conocida de todos y que se ha venido convirtiendo en un eje importante de la forma en que los ticos nos diferenciamos, en la forma en que los ticos nos vemos y la forma en que nosotros hacemos las cosas, y que tiene mucho que ver con la marca país, pero tiene que ver mucho también con esto de la sostenibilidad. Adelante, por favor. El plan inició, como mencionó Seidi, en un grupo de amigos conversando. El INVIO produjo un libro que fue un hito en aquel momento, cerca del año 2008-2009, resultado de una investigación sobre las plantas comestibles de Centroamérica. En aquel momento encontramos que en Centroamérica se consumen cerca de 800 plantas diferentes, de las cuales 500 de esas plantas crecen en Costa Rica. Pero la mayoría de la gente no sabía que esas plantas eran comestibles, y nosotros desde el envío pues teníamos una gran responsabilidad de tratar de dar a conocer esa información. Tuvimos la oportunidad de un proyecto con el gobierno de Noruega para ayudar a llevar información de biodiversidad a gente de comunidades pobres para que identificaran oportunidades de mejoramiento de condiciones de vida en la biodiversidad. Eso significó, por ejemplo, hacer libros sobre producción de artesanía a partir de plantas, flores, semillas, este libro de plantas comestibles, libros sobre plantas tóxicas y los tratamientos para las plantas tóxicas, de una serie de productos, pero aquí me voy a enfocar en este libro que fue el que generó discusiones entre un grupo de amigos más del sector turismo y gastronomía, y empezamos a pensar que si no podríamos impulsar un proceso en el que Costa Rica se diferenciara en su gastronomía porque era sostenible y saludable, que era una cosa que sería totalmente congruente con la aspiración que los ticos tenemos de nuestro país y con la imagen que el país estaba queriendo proyectar. Veíamos casos como el de México o el de Perú, ¿verdad? Con una cocina impresionantemente bien enfocada en la cocina tradicional, con mucha identidad, pero nosotros decíamos, es que nosotros tenemos una parte de la identidad que la gente no conoce, y es todas estas plantas que son nuestras, que forman parte del paisaje, forman parte de la finca, y no las estamos aprovechando para darle identidad a nuestra cocina como deberíamos de ser. Como mencionó Seidi, en muchos casos esas plantas se dejaron en desuso, fueron conocidas, ahorita vamos a hablar un poquito más de esto, pero había que esa revitalización de la que ella nos habla, entonces, y a la vez innovación a partir de estos ingredientes. Entonces, en el 2011 se inició el proceso de elaboración del Plan Nacional de la Gastronomía. Este grupo de amigos empezamos a conversar con el ICT, el Ministerio de Agricultura, a ver si no les parecía como que era una locura o algo así, y nos dijeron, no, al contrario, es muy pertinente, muy oportuno, y el Ministerio de Agricultura en particular nos apoyó para hacer un proceso muy formal de elaboración de un plan en el que participaron más de 100 personas, de agricultores, de turismo, de restaurantes, de cocina, de la academia, de empresas, para tratar de entender de qué era lo que podría hacer a Costa Rica diferente en su gastronomía, y de ahí salieron los 12 ejes que nos mencionó Seidi y que ahorita vamos a repasar. El plan se elabora en el 2011 y en marzo del 2015 recibe el decreto declaratoria de interés público por el Gobierno de la República, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Economía firman un decreto donde definen qué es de interés público. ¿Eso qué significa en Costa Rica? Que es una iniciativa que, aunque esté siendo impulsada por privados, un grupo de personas o organizaciones, el gobierno reconoce que es algo que hay que hacer. Y entonces eso nos dio muchísimo impulso y hemos venido creciendo, como también ahorita vamos a ver. Seguimos. Básicamente es una alianza público-privada para el desarrollo de la gastronomía costarricense como parte de un modelo nacional de desarrollo sostenible. Como mencionaba Seidi, cuando hablamos de sostenibilidad, no estamos hablando solo de ambiente. Esto es muy importante porque es muy común que las personas, cuando piensen en algo sostenible, es porque no le hace daño al ambiente. No, es sostenible porque genera beneficios económicos y sociales, porque hace las cosas bien para el ambiente, para las personas y para todo el entorno económico y la dinámica en que vivimos. Entonces, un plan nacional de gastronomía no podía quedarse en las recetas, ni podía quedarse en la producción, ni podía quedarse
el mercadeo, sino que tenía que integrar diferentes aristas de tal manera que generara beneficios ambientales, económicos y sociales. Y entonces, a partir de esta alianza público-privada, se ha venido trabajando. SEIDI es un excelente ejemplo de cómo una iniciativa privada se alinea con algo que ahora es política pública. Este plan es política pública desde 2015, como ya vimos, y entonces no se trata de simplemente una idea de una persona que está por allá y que quiere hacer las cosas diferentes, sino que tiene un soporte en la institucionalidad pública, en la política pública y en organizaciones como FUCOGA, que fue creada hace 3 años con la idea de ser el impulsor de esta iniciativa. Cuando el plan se declaró de utilidad pública, en aquel momento se definió a la Cámara Costarricense de Restaurantes como la institución, la organización que iba a promover el desarrollo del plan. Sin embargo, conforme pasó el tiempo, quedó claro que la Cámara de Restaurantes tenía un mandato limitado en cuanto a todo lo que había que hacer con el plan. Soberanía alimentaria no era un tema para la Cámara de Restaurantes, uso de agroquímicos no era un tema para la Cámara de Restaurantes. Hay una serie de elementos que se salen del quehacer de la Cámara, y a eso se debe que se creara FUCOGA hace 3 años, la Fundación Costarricense de Gastronomía, para poder empujar desde todas las aristas esta iniciativa del Plan Nacional de la Gastronomía. Continuamos. Aquí, como les dije, la sostenibilidad tiene que ver con lo económico, lo social y lo ambiental. Entonces, el país ya había hecho esfuerzos de recuperar recetas, de impulsar identidad culinaria en algunas regiones, pero es la primera vez con este plan que se ven todas las aristas de lo que debería ser un abordaje integral de una gastronomía sostenible, saludable. Tiene que ver con temas que son relevantes para el país, como la carboneutralidad, como vimos ya el ejemplo, temas de equidad, gestión ambiental, el kilómetro cero del que nos hablaron, ¿verdad? El respeto a los derechos de los trabajadores, los precios justos, ¿verdad? Ese tema de democratizar el producto turístico también, ¿verdad? Que cómo hacemos para que más personas se beneficien de, de lo que diría el gerente del ICT, de los 9 millones de platos diarios que se sirven en época alta en Costa Rica para los turistas, pero además no sé cuántos millones de platos diarios servimos para nuestra gente, y hemos estado dejando de lado muchas oportunidades por falta de socializar el conocimiento y por hacer estos encadenamientos de los que se ha venido hablando el día de hoy. Todo el tema de la incorporación de especies nativas, como les mencioné, 500 plantas costarricenses que se comen. Costa Rica tiene 12,000 plantas aproximadamente, de las cuales 500 se pueden comer. Si uno piensa en una familia promedio en Costa Rica, difícilmente consuma 20 plantas diferentes al mes, y resulta que nosotros tenemos 500 creciendo libres ahí. Cuando les digo que es nativas, significa eso, que crecen solas aquí, que igual las podemos sacar y sembrar en nuestros jardines o en nuestras fincas, pero que naturalmente se encuentran en Costa Rica. Es parte de la naturaleza que Dios nos dio, y ahí hemos aprendido a través de nuestros pueblos ancestrales a utilizarlas, pero no estamos aprovechándolas ahorita como oportunidad. El ejemplo que yo siempre uso es el del zorrillo, que es un arbusto grande que crece, que se consume mucho en Puriscal, muy conocido, es la zona de mi esposa, por eso estoy tan al tanto. Y es común que cuando hay mujeres embarazadas, todas tienen que comer picadillo zorrillo con papa. Y hasta me acuerdo de una ministra de Educación una vez que nos habló que se podía mandar a la hija para que le diéramos picadillo zorrillo en Puriscal. Esa planta tiene un altísimo contenido de hierro. Se consume en Puriscal, en Turrubares, y ahora los puriscaleños lo llevaron a Guapas. También se consumirá por ahí en otros pequeños lugares. Pero la planta crece de México hasta Venezuela, y solo aquí se come. En el resto de la región la estamos cortando. Y esta iniciativa del plan hace que por lo menos en nuestro caso podamos ir socializando esta información y ir haciendo un mejor uso de esta biodiversidad. Todo el tema de los procesos técnicos sostenibles, cero desechos, ¿verdad? No es simplemente que no usamos químicos, es que hacemos con los desechos. Toda esta fórmula circular que nos mencionaba Seidi es fundamental para esto. Todo lo que tiene que ver con la inocuidad. A nosotros nos han enseñado en Costa Rica que comer sano es, el ejemplo, digamos, más sencillo que tenemos es que nos hablan de un plato que lo dimos en 4 partes, y 2 partes son vegetales y verduras, una es de proteína y la otra es de harinas, básicamente. Hay otra forma de verlo que tiene mucho que ver con el trabajo que desarrolla Manuela en su proyecto, que es que comer sano es comer diverso. Y entre más diverso uno coma, más sano come.
Por ejemplo, los japoneses consideran que uno tiene que consumir 30 cosas diferentes al día para poder decir que comió sano. Entonces de ahí surge la importancia de conocer más posibilidades de las cosas que podemos comer. Por ejemplo, la Escuela de Nutrición de la Universidad de Costa Rica nos decía que las verdolagas que crecen aquí en el Valle Central, en los cafetales, es la planta que más alto contenido de antioxidantes tiene, más que cualquiera de las plantas que compramos en los mercados. Y la mayoría de las personas no estamos comiendo verdolagas. Cuando sí, yo me acuerdo de niño que en mi casa se comió, pero son esas cosas que han ido quedando en desuso. Toda esa parte de inocuidad es fundamental, valor nutricional, la conciencia del productor, lo que mencionaba Sadie, ¿verdad? De cómo logramos que las cadenas hagan que el dinero se distribuya de la manera más justa y más equitativa posible, y cómo también esta cocina costarricense sostenible y saludable también ayuda a fortalecer la identidad de lo que nosotros somos y del valor que como país le damos a la naturaleza y a la producción sostenible. Continuamos. Por lo tanto, cuando hablamos de gastronomía sostenible, estamos hablando de preservar, de cuidar, de proteger, de equilibrar el uso de los recursos naturales para beneficio de todos los actuales y los futuros. Los recursos naturales son finitos, tenemos que conservar la biodiversidad y tenemos que tener claro la importancia que esto tiene para la identidad. Es muy interesante porque cuando desde el INVIO empezamos a promover estas cosas, la gente decía, pero es que ustedes tienen que preocuparse por la conservación, por cuidar, no porque la gente lo use, porque la gente entonces va a saquear la naturaleza con tal de ir a buscar estas cosas que se comen. Y la respuesta que nosotros siempre damos es, en conservación uno no tiene que preocuparse porque va a desaparecer el maíz, ni porque va a desaparecer el arroz, ni porque va a desaparecer los frijoles, porque son importantes para la gente, por eso no van a desaparecer. Si tenemos más plantas costarricenses que son importantes para la gente porque pueden hacer negocios sostenibles utilizándolas o porque son importantes para su alimentación, esas plantas tampoco van a desaparecer. Y por lo tanto, usando de manera sostenible también estamos conservando. Adelante. Básicamente lo que nos mencionó Sadie, el plan, después de todo este ejercicio con más de 100 personas, se definieron 12 ejes estratégicos para adelante, de los cuales hay varios que tienen que ver específicamente con actividad. Pasemos a la siguiente. Marqué en amarillo los que tienen más que ver con lo que estamos hablando el día de hoy, con los ejemplos que vamos a ver, ¿verdad? Sadie nos hizo todo un repaso por los 12, pero producción sostenible de alimentos y agricultura familiar. Cuando estamos hablando de producir cosas que crecen naturalmente en nuestras fincas, en las zonas donde vivimos, estamos hablando de cosas que no requieren una alta inversión en agroquímicos ni en control de plagas, porque son plantas que han vivido toda su vida, para decirlo de alguna forma, ahí, en esas condiciones, con esos climas, con esos suelos, con esas plagas. Y entonces no requiere un paquete tecnológico para llevarle a una finca, a una familia campesina y decirle, mire, es que usted va a producir esto y lo va a producir así, lo va a sembrar en tal fecha y le va a poner tal químico y tal fecha le va a poner tal otra cosa. Es mucho más sencillo que eso, por lo tanto es muy accesible en la agricultura familiar darle un ojo también a estas cosas, que muchas crecen en las cercas, como las flores de Itao, o las flores de madero negro. Ahora que estaba viendo las flores que presentaba Manuela, yo decía, pero nosotros estamos perdiendo toneladas de flores de madero negro que podríamos estarnos comiendo también y que no hay ni siquiera que sembrarlas, es cuestión de cosecharlas en las cercas de nuestras fincas. Entonces, este tema de esta agricultura que le da un peso importante, perdón, esta gastronomía que le da un peso importante a las plantas nativas, es una iniciativa que es muy accesible para los pequeños productores y por lo tanto tiene muchísimo más sentido social. Y aquí todo el tema de turismo y gastronomía, y aquí algo que mencionó también Sadie y que es muy importante, en turismo en general los turistas ahora están buscando lo que llamamos experiencias. Cuando yo era joven, uno iba de viaje y se tomaba la foto frente a la Estatua de la Libertad y se tomaba la foto frente al Vaticano o donde fuera, pero lo importante era irse y tomar la foto. Ahora lo importante es lo que uno puede contar cuando uno regresa, y eso es en todo el mundo. Entonces, entre más información podamos proveer nosotros, importante, a los visitantes sobre lo que se están comiendo, más rica fue la experiencia que tuvieron, que no fue simplemente comer. Comentaba con las compañeras un día de estos que a mí la primera motivación que me dio esto, de pensar en esta lógica, fue en Nicaragua, en un restaurante en Managua, que uno llega
y no sé si está todavía, hace muchos años que no lo visito, uno llegaba al restaurante y el restaurante estaba decorado con fotos de agricultores. Y cuando uno se sentaba, le servían el menú, le presentaban el menú, y el menú lo que tenía en la portada era un mapa. Y cuando uno veía el menú, ya los platos específicos, decía con tomates traídos del pueblo tal y con arroz sembrado por don Pedro Pérez, que está en la foto tal, y con maíz de Pujagua traído de... Entonces, ese acercamiento entre el plato de comida y la gente que lo produjo hace una experiencia muy rica, y es parte de lo que nosotros como costarricenses debemos estar ofreciendo, y que ya tenemos esta iniciativa en Copa y de Dota muy alineada con esto, donde al final, como les digo, al turista le gusta llegar a contar qué comió, no solo describir el plato, sino es que viene de unas fincas, de unos agricultores, y son cultivos que crecen naturalmente ahí, o los siembran de tal forma. Toda esa información que antes no era parte de servir un plato de comida a un visitante, ahora es cada vez más importante. Continuamos. Los otros ejes, para completar los 12, ¿verdad? Cambio climático y carboneutralidad. Bueno, todos los productores por un lado y los consumidores por otro podemos hacer mucho en el tema de cambio climático y carboneutralidad. Las decisiones de compra, a dónde compramos, de dónde viene lo que compramos. Eso tuvieron que traerlo en un avión, lo trajeron en un carro, lo trajeron en una bicicleta, el productor lo trajo a pie. A veces no pensamos en eso cuando consumimos productos alimenticios, y todo eso tiene mucho más sentido ahora en temas tan importantes para el país como el del cambio climático. Y por supuesto, educación en gastronomía sostenible y saludable es un tema donde tenemos muchísimo que hacer para compartir el conocimiento que hay desde diferentes instancias, diferentes instituciones, para que entonces todos podamos ir moviéndonos en la misma dirección. Continuamos. Quería compartirles esto porque cuando hablamos de que el plan se inició en el 2011, ha habido una gran cantidad de instituciones y organizaciones que se han adherido al plan. Adherirse al plan significa decir, yo creo que eso es así, que ese es el camino, yo creo que por ahí es donde deberíamos de ir. Entonces, los que se adhieren no adquieren compromisos formales, sino que lo que dicen es, yo creo que que así es como hay que hacer las cosas en Costa Rica. Y eso fue lo que llevó a que en algún momento fuera declarado de utilidad pública. Ustedes pueden ver, el Club de la Gastronomía Epicuria, el INVIO, la Cámara de Restaurantes y el ICT fueron los primeros que firmaron un documento de acuerdo de trabajar por lograr este plan de la gastronomía. Seguidamente el Ministerio de Salud, el INA, el MAC, y así el Ministerio de Economía, el Ministerio de Trabajo, la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional, la Universidad Técnica y Fundecooperación, por supuesto, que parte de la forma en que apoyan el plan es dándonos este espacio para que más personas, más de ustedes, conozcan de esta iniciativa, y los que tengan proyectitos a escala muy local o muy de finca o muy de restaurante, tengan claro que hay una plataforma institucional más grande que respalda lo que están haciendo, y que es el Plan Nacional de la Gastronomía. Continuamos. Aquí tenemos ejemplo de los principales cultivos domesticados en México y América Central. Eso es muy interesante porque, por ejemplo, si nos ponemos a pensar en los ajos que nos enseñaban ahora, el ajo viene de Irán o de Irak, por ese lado, ¿verdad? Y aquí para nosotros es que comida todos los días, pero no es nuestro. Y hay otro montón de cosas que sí son nuestras, y aquí tenemos algunos ejemplos, como la cabuya, el achote, el caimito, la nona, el maíz. Ahorita les cuento un cuento muy bonito del maíz, el tomate, el aguacate, la vainilla, el algodón. Son ejemplos de cosas que naturalmente crecen en esta región. Y les presento el mapa de región porque al ser Costa Rica tan pequeño, esos límites son mucho más difíciles de precisar. Pero, por ejemplo, los cuatis sí son nuestros y crecen ahí en las montañas de Talamanca. Igual que crecen las ciplinas y las estococas, pues son dos plantas que ya ahí es conocimiento de la comunidad huetar, quienes aprendieron a utilizarla en las montañas al sur de San José. Y la estococa es lo que se come, son los frutos antes de que se abran, pero las flores tiernas. Y es muy interesante cómo la cultura y la forma en que las personas aprendemos a vivir con las cosas que tenemos alrededor. Estos indígenas huetares aprendieron a comerse la flor. Los indígenas de Panamá aprendieron a usar la fibra de las hojas para hacer el famosísimo árbol de Panamá.
En Costa Rica nos comemos las flores, en Panamá con la misma planta se hace el árbol de Panamá. Como en diferentes localidades aprendemos diferentes formas de usar la naturaleza. Quería con esto darles un ejemplo de lo rico y el aporte que hemos hecho como región a la agricultura, a la economía mundial. El maíz originalmente no era ni parecido al que tenemos ahora, eran chiquititos, más pequeños los elotes que un dedo pequeño de la mano. De ese tamaño eran los elotes. Yo tuve la oportunidad hace algunos años de ver uno en el Museo Nacional, que había sido rescatado como parte de las excavaciones en el Monumento Nacional Guayabo, y ahí había quedado todavía en algunos recipientes muestras de ese maíz. Y ese maíz fueron seleccionándolo los ancestros y fueron escogiendo y buscando y mejorando. Luego ya llegó la tecnología y se permitió hacer otro tipo de mejoras y llegamos a tener hoy en día estas mazorcas grandes de maíz que lo conocemos. Pero el haber llegado ahí implicó casi 2000 años de trabajo de las comunidades ancestrales para llegar a que hoy nosotros vamos a disfrutar de ese producto. Desde la llegada de los españoles, para mencionarlo, durante los últimos 500 años no se ha domesticado absolutamente nada en el mundo. Seguimos comiéndonos lo que nuestros ancestros aprendieron a comer. Continuamos. Eso es algo que quería destacar, ¿verdad? Porque ese conocimiento viene de los pueblos ancestrales y no está debidamente valorado, ¿verdad? Nadie se pone a pensar, bueno, ¿cuántas personas habrán muerto probablemente probando una mata y probando otra, ¿verdad? O cuántas personas habrán intervenido en definir la forma en que se prepara un plato o una receta o un producto de la naturaleza, ¿verdad? Y esa parte de la identidad es muy importante. Y si bien, como les digo, nosotros estamos pensando en cosas como las plantas nativas que tienen mucho que ver con la revitalización de la cocina, ¿verdad? Porque son y han sido parte de la cocina costarricense, pero también son oportunidades para la innovación. Son los ingredientes de la cocina tradicional costarricense generan oportunidades para hacer nuevas cosas. Entonces les menciono algunos ejemplos. En el Hotel Ramada hicieron una lasaña de flor de tau. Otro chef nos hizo un ceviche de cas. Y además se dio el lujo de hacer una canasta de plátanos fritos, ¿verdad? Y servir ahí el ceviche de cas. Otro chef hizo helados, ice cream de chicasquil con mora. Imagínense, uno que el chicasquil lo bebe en el picadillo con papa, él encontró que un sabor fuerte como el de la mora, con el sabor fuerte del chicasquil, quedaba muy bien, y hizo helados para comer así con cuchara de chicasquil con mora. Y así hay montones de ejemplos. Otro chef, y esa receta yo la copié, tengo que confesarlo, nos preparó un día pesto de culantro coyote. Esta receta típica de la comida italiana, ¿verdad? Que se usa para la pasta, se usa para boquitas, donde es albahaca con ajo y algunas otras cosas. Él decidió hacerlo con culantro coyote en vez de hacerlo con pesto y queda espectacular. Igual otro chef hizo una limonada con culantro coyote y al final lo que lograste es una explosión, así sentís como que te entra por todo lado el sabor del limón, producto de la reacción que se genera con el culantro coyote. Pero igual todo eso es posible gracias a que alguien experimentó y probó y nos transfirió el conocimiento. Continuamos. La próxima, por favor. Ahí están ejemplos. Estamos exportando culantro coyote a Estados Unidos, en la zona de La Alegría, de Siquirres, en la zona de Turrialba. Ya tenemos productores de culantro coyote, ¿verdad? Que para algunos agricultores es una plaga y es una maleza. Ahora es una oportunidad de negocio y un ejemplo de cómo estos ingredientes de la cocina tradicional tienen un potencial de negocio mucho más allá de simplemente incluirlos en el plato. Continuamos. Un ejemplo de cómo se le puede dar identidad. Aquí hay un error, me disculpan porque puse región Caribe y esto es más bien Guanacaste. Entonces, cómo hay plantas que nos permiten hacer una cocina diferenciada. Ahora que veo al carao ahí, vieran ustedes también en el Ramada, un chef hizo un mousse de pejibayes con miel de carao y nísperos azucarados. Totalmente costarricense, ¿verdad? Y como les mencionaba, las flores de madero negro están ahí perdiéndose y uno se puede imaginar las ensaladas que podría estar preparando en Guanacaste para los visitantes, pero tenemos que seguir socializando este conocimiento. Continuamos.
Por último, tenemos un reto y es que el Estado costarricense, si bien se ha adherido al plan y ha dado el apoyo, pero en la práctica todavía hay mucho que hacer para que realmente la gastronomía sea parte del producto turístico del país. El Instituto Costarricense de Turismo durante los últimos años ha incluido gastronomía en las ferias internacionales, en las exhibiciones, pero todavía necesita un apoyo más decidido desde la parte pública para que iniciativas como las dos que nos están compartiendo las compañeras puedan tener todo el respaldo y seguir adelante y demostrar que sí se puede en este país tener una cocina diferenciada, sostenible y saludable. Eso es lo que quería compartir con ustedes y quedo atento para cualquier consulta. Perfecto, don Randall, muchas gracias por su participación. De igual forma, don Randall, le invito a quedarse con nosotros para atender la sección de preguntas más adelante. A continuación, tengo el gusto de presentarles a mi compañera Mónica López, colaboradora de Fundecooperación, quien nos presentará el proyecto Tu Modelo, Turismo Motor de Desarrollo Local. Adelante, Mónica, bienvenida. Gracias, Kimberly. Buenas tardes a todos. Muy contenta de estar compartiendo el día de hoy con ustedes en el marco de este tema gastronomía sustentable. Bueno, como ya lo decía mi compañera, mi tema es Turismo Motor de Desarrollo Local. Es una iniciativa de Fundecooperación. Bien lo decía don Randall, desde el 2019 la Fundación dio su adhesión a este plan de gastronomía sostenible y no nos quedamos simplemente en la adhesión, sino que fuimos más allá estableciendo esta iniciativa que lo que intenta precisamente es que casos como los de doña Seidy y también los de Manuela se multipliquen por todo el país, ¿verdad? Y que logremos potenciar precisamente ese turismo gastronómico que podríamos estar brindando el día de hoy como país. Siguiente. Al final, lo que la iniciativa espera, y yo no voy a profundizar tanto en por qué el tema es importante, porque ya don Randall, el caso de doña Seidy y también con Pinar del Río y Manuela, ya nos dijeron por qué el tema es importante, pero si usted ahorita que nos está escuchando es un productor agropecuario y dice, bueno, yo quiero ser también como doña Seidy, como doña Manuela y empezar a conectar con empresa turística, o si por otro lado usted es una sodita ubicada, por ejemplo, en alguna zona turística de montaña o de playa, y dice, yo también quiero apoyar economías agropecuarias locales, entonces este tema es importantísimo para ustedes. La idea con tu modelo es precisamente generar encadenamientos productivos entre la empresa turística y gastronómica y los productores locales, de modo que podamos mejorar condiciones de vida de las comunidades rurales en el país y también definitivamente demostrar que la industria turística y gastronómica en el país, ¿verdad?, es realmente un potencial para dinamizar estas economías. Siguiente. Ya hemos escuchado muchísimos ejemplos de producción local y cómo esos pueden conectarse y diversificar precisamente estas economías y como lo decía muy bien doña Seidy, habla de una producción con conciencia. Bueno, también tiene que haber una compra y consumo con conciencia. Proveeduría local sostenible para nosotros en la iniciativa y para la fundación es básicamente comprar con causa, ¿verdad? Que como lo vemos acá en el ejemplo con los frijoles, ¿verdad?, que cuando una sodita ubicada, por ejemplo, en la Fortuna de San Carlos necesite comprar frijoles para sus desayunos el día siguiente, bueno, que opte por comprar los frijoles en el Centro Agrícola Cantonal de Los Chiles, ¿verdad? Y no comprar a un distribuidor o ir a un supermercado, sino que pueda realmente dinamizar esa economía local a través de apoyar a los productores locales de frijoles. Como lo vemos acá con esta compra con causa, esta empresa turística estaría primero que todo generando empleo, dinamizando las economías locales. Como estamos hablando de una producción familiar también, estamos hablando entonces de mayor participación de mujeres y jóvenes y como también contamos con una producción sostenible y ya nos lo dejaron muy claro don Randall y doña Seidy de qué trata la sostenibilidad en la producción, ¿verdad? También entonces estaríamos propiciando medidas de adaptación al cambio climático. Siguiente. Para ponerles un ejemplo un poco más
visual, ¿verdad? Es como si fuéramos este fin de semana a pasear a Sarapiquí, por ejemplo, a la Quinta Lodge en Sarapiquí, entonces, y tuviéramos que desayunar ahí, pues que el mismo salonero nos diga, este gallo pinto es producido localmente, ¿verdad? Es producido con frijoles, en este caso del Centro Agrícola Cantonal de los Chiles, ¿verdad? Y con esta preferencia suya como turista por la Quinta, pues está impactando la vida de numerosas familias productoras en Costa Rica. Siguiente. Si bien es cierto, en Fondo de Cooperación queremos que se vean beneficiadas todas las regiones del país, tuvimos desde el 2019, tuvimos que definir cuáles eran las zonas prioritarias. Tenemos entonces que una de las zonas prioritarias es la región Huetar Norte y también la región Chorotega, pero en menor medida, ¿verdad? Únicamente en Guanacaste. En ambas regiones hemos estado ejecutando desde entonces acciones locales, ¿verdad? Que nos permitan identificar actores con los cuales poder establecer alianzas para poder alcanzar nuestros objetivos en conjunto. Siguiente. Realizamos reuniones territoriales para identificar cuáles eran los productores en estas regiones, para identificar cuáles eran las empresas turísticas que podían estar consumiendo productos agropecuarios sostenibles y locales, y también para tratar de entender, como nos los ha dejado claro también doña Seidy, ese intermediario que en muchas ocasiones tiene un papel preponderante, ¿verdad?, en la cadena de valor, y muchas veces la relación costo precio final no es favorable para los productores ni tampoco para, en este caso, el consumidor final, que estamos proponiendo que sea la empresa turística. Siguiente. A partir de estas reuniones territoriales logramos identificar cuáles eran las empresas turísticas y decirles básicamente sobre este tema por qué es importante que tengamos hoy día un perfil de la empresa turística. Básicamente es porque hoy podríamos, si somos unos empresarios productores agropecuarios, por ejemplo, de la zona norte o de Guanacaste, ya sabemos qué están consumiendo las empresas turísticas y por tanto podemos cambiar nuestros modelos de producción y también planificar nuestra siembra para poder adaptarnos a esta demanda ya existente. También tenemos información de cuáles son esos atributos de consumo y compra de las empresas turísticas, por tanto también podemos como productores agropecuarios tomar acciones para poder mejorar en lo que estemos mal en este momento y acceder a este nuevo mercado que es la empresa turística. Siguiente. Por otra parte, es importante también decir que contamos con información sobre las cadenas de valor agropecuarias, es decir, los productores y las productoras de ambas regiones, las hemos identificado en cuanto a qué tipo de producción están teniendo, como lo decíamos antes, si convencional, si orgánico, si en transición, si con buenas prácticas agrícolas o no. A la fecha hemos logrado identificar de toda nuestra base de datos que un 20% tiene producción sostenible, es decir, que se adapta a criterios de sostenibilidad preestablecidos por la iniciativa. Estos criterios tienen su base en bandera azul ecológica y buenas prácticas agrícolas del mar, ¿verdad? Y no son per se una certificación, sino más bien es una plataforma para que estos productores participantes dentro de la iniciativa logren incorporar algunas prácticas de sostenibilidad y de producción sostenible para que puedan llegar a acceder a estas certificaciones nacionales. También logramos identificar algunas necesidades de capacitación y modelos de comercialización. Eso es especialmente importante para aquellas empresas turísticas que hoy digan, yo quiero comprar local, pero no sé a quién comprarle local. Necesito frijoles, pero no sé quién los produce. Bueno, en nuestra página web están disponibles ambos perfiles. De forma gratuita usted puede acceder a esta información y entonces empezar a generar esos encadenamientos productivos. Siguiente. Algo en lo que hemos estado trabajando este año, ¿verdad? En medio de la situación de pandemia que se ha presentado para todos, ha sido en involucrar cada vez más a la industria turística, ¿verdad? En decirle por qué el tema es importante y cómo también poder migrar de un consumo convencional a un consumo local y sostenible. Hemos lanzado desde inicio de año un compromiso público que se llama
así, llamado la acción en proveeduría local sostenible. Parte de los beneficios de esta adhesión y participación en la iniciativa para empresas turísticas son precisamente procesos de capacitación. Y en esta línea, con apoyo técnico de la Universidad para la Cooperación Internacional, generamos los módulos de capacitación en proveeduría local sostenible. Al final contamos con 3 módulos. El módulo 1 es por qué es importante comprar local. El módulo 2, cómo comprar local. Y el módulo 3, cómo comunicarlo. Y va dirigido a todos los diferentes departamentos de las empresas turísticas para precisamente despertar esa conciencia de por qué el tema es importante, darles herramientas de cómo pueden empezar a implementar políticas de consumo y producción sostenible, y también darle herramientas de cómo comunicar esto a lo interno de la organización, pero también con el turista. Ya lo decía don Randall, ¿verdad? El tema de cómo poder conectar con un turista cada vez más consciente en social y ambientalmente cuando visita un país, ¿verdad? Y en este caso Costa Rica es ejemplo a nivel mundial, y tenemos que ir dando pasos precisamente en el tema de que también no solamente cuidamos nuestra naturaleza, nuestros recursos naturales, sino que también cuidamos a las personas que están a nuestro alrededor como empresa turística. Estos módulos están disponibles de forma gratuita en la plataforma de la Universidad para la Cooperación Internacional y también en la plataforma ICT Capacita. También hay disponibles certificados de participación si logran pasar las autoevaluaciones, y a la vez en la página de Fondo de Cooperación, en la sección de tu modelo, tenemos disponible nombres de 23 capacitadores que gracias a la Universidad para la Cooperación Internacional hoy pueden ayudarle a las empresas turísticas a adquirir este conocimiento. Está dirigido a empresas turísticas y gastronómicas, pero también, por ejemplo, si usted hoy es un salonero, un bartender, un recepcionista, o inclusive un productor y quiere conocer sobre el tema, también puede acceder de forma gratuita, solamente ingresando a esas 2 plataformas y creándose un usuario. Siguiente. Una de las estrategias de sostenibilidad más fuertes, ¿verdad?, entre todos los que ya les he mostrado, es establecer que tu modelo no es solamente un proyecto como tal de cooperación, sino que tenemos que decir que es verdaderamente un esfuerzo de impacto colectivo en donde instituciones a nivel nacional, regional y local para lo que es la región del norte y Guanacaste han dado su granito de arena desde el 2019 hasta la fecha, y han hecho posible todos estos logros que se han estado generando en torno a la iniciativa. Entonces, un agradecimiento a todas estas organizaciones, y también decirles que si usted es parte de alguna organización de productores o alguna cámara de empresarios turísticos que quiere conocer cómo puede ser parte de esta iniciativa, nos puede contactar. Siguiente. A través de estos medios, ¿verdad? Ya sea a través de correo electrónico, también tenemos el WhatsApp. Y también el día de hoy pues estamos acá para responder todas sus consultas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mónica, por tu participación. A continuación, tengo el gusto de presentarles a mi compañera Adriana Quintana, colaboradora de Fondo de Cooperación, quien nos presentará el programa Crédito a su medida. Bienvenida, Adriana, adelante. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, voy a hablarles brevemente un poquito sobre Fondo de Cooperación, lo que hacemos y la oferta crediticia que tenemos. Entonces, para explicarles, Fondo de Cooperación es una organización que trabaja por el beneficio de los emprendedores, de las micro, pequeñas y medianas empresas, ¿verdad? Constituidos individual o jurídico para capacitarles, asesorarles y ofertarles el programa Crédito a su medida. Este programa es exclusivo para actividades productivas que trabajen de la mano con el medio ambiente de una manera social o innovadora en Costa Rica. Crédito a su medida apoya y brinda condiciones adaptadas a cada actividad productiva, fortaleciendo la empresa en un 100% sobre toda la necesidad de inversión que tiene el proyecto. Siguiente, por favor. Trabajamos basados en los objetivos de desarrollo sostenible y gracias a eso tenemos un accionar multidimensional que nos ha permitido ser parte de diferentes proyectos
como adaptados, donde hemos aprendido y replicado sobre medidas de adaptación y mitigación al cambio climático, o tu modelo, que era un poco el proyecto que les estaba comentando Mónica, Turismo Motor de Desarrollo Local, ¿verdad? Donde también estamos apoyando el sector turismo de la mano con personas productoras en la zona norte. Y pues tratamos que todo ese aprendizaje sea replicado en nuestro programa de crédito. Este accionar multidimensional nos ha permitido trabajar con múltiples organizaciones, tanto público como privadas, creando sinergias en pro de las microempresas. Siguiente, por favor. En este sentido, nuestra premisa es el impulso del crecimiento, la mejora y el fortalecimiento económico, técnico, social y ambiental de actividades que se desarrollan sosteniblemente en Costa Rica. Y esta es un poco la población con la que trabajamos. Trabajamos con jóvenes, población rural, indígenas, asociaciones comunales, entre otros. Bueno, la fundación está ubicada en Barrio Escalante, San José. Sin embargo, a través de nuestros asesores de crédito atendemos todo el país. Como ustedes lo pueden ver en este mapita, estamos ubicados de norte a sur, este, oeste. En los puntitos amarillos que ustedes ven son clientes del programa de crédito a su medida. Los naranjas son beneficiarios de algún proyecto de cooperación internacional. Y los rojos son ambos. Esto es importante porque en algún momento tal vez se les ha apoyado mediante cooperación internacional, pero han tenido alguna necesidad que le hemos podido apoyar mediante nuestro programa de crédito, ¿verdad? Siempre enfocada en la línea de desarrollo sostenible. Siguiente. El programa de crédito consta de diferentes productos, que son los que ustedes ven ahorita en imagen, que han sido adaptados a las necesidades de las microempresas, y así hemos ido desarrollando los productos, por ejemplo, Proclima, los cuales están enfocados en financiar medidas de adaptación al cambio climático, o Crédito Ciudad Verde, que busca financiar actividades como arquitectura verde, ecodiseño, ¿verdad? Actividades que enverdezcan la ciudad. También tenemos Crédito Mujeres Natura, que son todas aquellas mujeres que trabajan de la mano con la biodiversidad, con el cuidado de la biodiversidad. Entonces, cada uno de estos productos de crédito, como les decía, han sido desarrollados para suplir las diferentes necesidades de las microempresas. También tenemos nuestro crédito a su medida, ¿verdad? Que es el que tal vez me quería enfocar un poquito en la presentación. Siguiente, por favor. El objetivo del financiamiento es brindar una opción de financiamiento personalizada con una oferta de condiciones a la actividad productiva, ¿verdad? Acá podemos financiar actividades con un enfoque de manejo ambiental positivo, eficiencia energética, encadenamientos productivos, valor cultural y también actividades comerciales. Los montos van desde 500,000 colones hasta 75 millones. Podemos financiar capital de trabajo, remodelación de instalaciones, adquisición de equipos, infraestructura, entre otros, ¿verdad? Manejamos periodos de gracia que van desde un mes hasta 12 meses máximo, y contamos con esquemas de pago diferenciados a la medida de acuerdo a cada actividad productiva, ¿verdad? Adicional, también tenemos múltiples modalidades de garantía, como lo son las garantías hipotecarias, prendarias, mobiliarias, fiduciarias, y también tenemos una alianza con el Fideimas que nos permite tener un aval de garantía para aquellas personas que no tienen ninguna otra opción de garantía y pues sean población IMAS, ¿verdad? Entonces, estas son un poquito las condiciones de financiamiento que brinda Fundecooperación. Ahora bien, si ustedes deciden realizar el trámite con nosotros, ¿qué es lo que tienen que hacer? Siguiente, por favor. Bueno, acá podrán encontrar los requisitos en pantalla. Tenemos una etapa inicial que le llamamos preanálisis, donde solicitamos información básica muy sencilla. Con eso verificamos el historial crediticio, la garantía, la actividad del plan de inversión, entre otras variables. Y una vez que tenemos esa información y todo se encuentra en orden, pasamos a una segunda etapa donde se les asigna un asesor o asesora de crédito, que será la persona encargada de realizar el análisis financiero y técnico para posterior la aprobación de su crédito. Esos requisitos iniciales que les comentaba son muy sencillos. Es una solicitud de crédito, es un formulario que nosotros les brindamos a ustedes para que lo completen con la información personal de la actividad, las condiciones que nos están solicitando a nosotros Fundecooperación. Requerimos la copia de la cédula de identidad por ambos lados, el certificado de información crediticio de la SUGEF. Este es un documento que respalda los últimos 4 años de historial crediticio en entidades reguladas. Y por último, necesitamos la descripción de una garantía, dependiendo de las garantías que les mencioné anteriormente. Y listo, con esos documentos podemos iniciar el trámite crediticio. Entonces, estos son los requisitos.
Yo de igual forma voy a estar por acá si tienen alguna consulta. La idea es que todas estas actividades que vimos hoy, tanto doña Seidy como de Manuela, se puedan financiar, ¿verdad? Que Fundecooperación les podemos apoyar para hacer cumplir pues sus actividades productivas y sus necesidades. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Adriana, por tu participación. Tal vez antes de pasar a la sección de preguntas y conclusiones, quisiera nada más corroborar que doña Manuela se encuentra por acá. Al inicio tuvimos unos problemas de conexión. Yo no sé, doña Manuela, si estás por acá, si podemos conversar. Hola, por aquí estoy, correcto. Perfecto, doña Manuela. Entonces, si quieres brevemente, vamos a proceder con el conversatorio para ya finalizar con la sección de preguntas. Retomando, ¿verdad?, el tema del video y su presentación, doña Manuela, yo quisiera consultarle, ¿verdad? La primera consulta que tenemos para acá es si nos puede contar cómo surgió la iniciativa del negocio, ¿verdad? Que nos cuente un poquito el trasfondo detrás de la iniciativa, doña Manuela, le escucho. Claro, bueno, muchas gracias más bien por recibirnos, invitarnos. El proyecto Pinar del Río surge en realidad de ver todo este potencial en la agricultura y de sentir un compromiso y una afinidad por tener un proyecto que demuestre todo esto, que tanto para los agricultores se demuestre de que es posible empezar a cultivar diverso, sostenible, de manera orgánica, y también para los consumidores que empiecen a conocer que, bueno, la hoja de la zanahoria se come. Entonces, por ejemplo, nosotros la hoja de la zanahoria la ponemos en el mezclum, que es uno de los productos que tenemos para ensaladas, que son alrededor de 25 tipos de hojas, donde incluimos, por ejemplo, los berros, las hojas de las remolachas, que incluso a veces tienen más vitaminas que los mismos vegetales. Entonces, bueno, de ahí que vemos ese potencial y tenemos, bueno, 2 años de estar en el agua en estas y queremos visualizar la agricultura como algo mucho más entretenido e integrador y diverso, y todo el potencial que tiene y mucha creatividad muy, muy interesante de compartir. Muchas gracias, doña Manuela. Tal vez para conversar por acá también quisiera consultarte cuáles fueron los principales retos que tuvo el negocio para poder establecerse en el mercado con esta idea, ¿verdad?, de innovación. Claro, bueno, al inicio igual uno comienza con conocidos, ¿verdad? Y luego ya se va dando a conocer y lleva muestras, pero uno de los principales retos tal vez en esos momentos es el educar a las personas. Como hemos venido conversando, mucho se ha perdido, entonces las personas dejan de conocer, no saben que existen esas cosas o que las flores se pueden comer, por ejemplo, que es una de las cosas que trabajamos. Entonces, sí, la educación y el compartir con ellos y el conocernos con nuestros clientes es uno de los retos, invitarlos que vengan a conocer y que la gente esté interesada por comer alimentos más sostenibles y saludables. También se ha perdido mucho el aprovechar los ingredientes en las propias cocinas, salimos un poco de esa incomodidad de cocinar, que al final es un arte, ¿verdad? Pero entonces ese volver a retomar los verdes, las ensaladas diferentes en las cocinas, sigue siendo algo de educar por parte de los productores y también de los consumidores, de empezar a ser más curiosos. Y otro reto también a veces es pues mantener una disponibilidad constante a conforme lo pide los clientes. Por ejemplo, nosotros vendemos a restaurantes de San José y sigue siendo un reto. A veces la naturaleza no es constante y eso a veces se refleja en el campo, pero bueno, todo se logra al final y es más bonita la experiencia y todo el proceso y el aprendizaje. Perfecto, Manuela, muchas gracias. Tal vez como mensaje final quisiera solicitarle una breve conclusión o recomendación para nuestro público, doña Manuela, si es tan amable. Pues no, invitarlos desde muchas áreas se pueden apoyar estos planes
que en realidad lo que nos invitan es más a pensar como sociedad, qué tenemos, a conocer nuestras comunidades, qué tenemos ahí disponibles, quién hace el queso, quién está produciendo los vegetales y en fin, como a buscar esas iniciativas más comunales, que a partir de los alimentos y la agricultura surge un montón de creatividad que podemos empezar a compartir, a hacer eventos y bueno, y a pensar también un poco más dónde compramos nuestros alimentos. Y en general, ojalá cada vez poder decidir, que ahí hablaban sobre la soberanía y me parece que si la soberanía es también el poder decidir y buscar de a dónde están las semillas criollas, por ejemplo, que se están perdiendo, que los agricultores tengan acceso a las semillas que se han perdido. Y en fin, hay mucho que rescatar, pero muchos ejemplos buenos y a invitarlos a hacer más de esos ejemplos. Y muchas gracias. Gracias a usted, doña Manuela, por su participación. Seguidamente daremos paso a nuestra área de preguntas y conclusiones. Quisiera iniciar con una consulta que nos hacen por acá por medio de los comentarios de Facebook de don Denis Torres. Nos pregunta, ¿qué pasó con los proyectos de ríos urbanos, los proyectos de Ciudad Verde? En respuesta para don Denis, si se encuentra en línea, quisiera comentarle que el proyecto Fondo Ciudad Verde constaba de fondos no reembolsables que ya se otorgaron, pero se mantiene activo el crédito mediante nuestro programa de crédito a su medida. Que eso era como una aclaración por acá para don Denis, ¿verdad? Otra de las consultas que tenemos por acá, esta consulta va dirigida hacia ambas anfitrionas, doña Manuela y doña Seidy. Nos consultan, ¿cuáles han sido los principales retos que han tenido este 2020 y cómo los han podido solucionar? Cualquiera de las dos, la que guste tomar la palabra, por favor. Doña Seidy, adelante. Bueno, si me permiten, ha sido un año un poco complejo. El restaurante hicimos una apertura ya oficial porque lo hemos estado trabajando durante 3 años con grupos y eventos privados. El día 14 de marzo y el día 15 de marzo ya teníamos el tema de la pandemia y eso pues ha sido una situación difícil de manejar porque quedan como todas esas interrogantes, qué hacer. Se cayó obviamente todo el proceso que habíamos iniciado para el mercadeo, para darlo a conocer. Y hoy por hoy la ventaja y digamos la solución más grande que nosotros como empresarios encontramos es que nuestros huevos no estaban puestos en la misma canasta. Seguimos siendo productores, esa es nuestra base. Y el ser agricultores prácticamente ha sido nuestra salvación en el tema de inversión que habíamos hecho en el componente turístico, porque gracias a Dios los consumidores siguen comiendo y nuestros productos siguieron yendo al mercado y eso nos permitió salir adelante. ¿Cuál es el reto? Pues obviamente el reto más grande es poder volver con la apertura oficial que hemos querido. Y para eso, pues, estamos esperando un momentito para ver cómo se comporta el mercado. Pero lo lindo de todo esto es seguir siendo productores como nuestra base, como nuestra punta de lanza. Y eso nos ha servido mucho. Muchas gracias, doña Seidy, por su respuesta. Yo no sé, doña Manuela, si usted quisiera añadir algo al respecto. Sí, con mucho gusto. Bueno, nosotros en realidad hemos tenido tal vez como atendíamos clientes de restaurantes y eso sí tuvimos una baja en pedidos, pero en general el casa a casa, ese cliente se mantuvo y más que todo la gente más bien despertó mucha intriga por volver a comer en casa y cocinar. Entonces, por un lado bien y por el otro un poco más complicado, pero y otra cosa que ha sido tal vez difícil es el protocolo, ¿verdad? A la hora de entregar los productos cambia un poco el sistema, pero nos adaptamos. Más que todo. Perfecto, doña Manuela, muchas gracias.
Por acá también tengo una consulta dirigida a ambas, también don Randall, si nos puede colaborar. Nos preguntan, ¿qué le hace falta al consumidor tico para empezar a alimentarse de una forma más consciente? El que guste tomar la palabra, adelante. Adelante, Manuel. A ver, ahí don Randall me complementa. Pues yo pienso que más que todo buscar información, hay fuentes, hay recetas, hay personas que todavía mantienen la cultura. Entonces es de buscar más allá del supermercado. Creo que los supermercados sí limitan la variedad y la trazabilidad a veces es desconocida. Entonces, ese buscar un poco más allá, tal vez creo que les faltaría y el estar más abiertos a probar cosas nuevas y que no solo porque es verde puede que les sepa feo a algunas personas, hay formas de utilizarlos y cocinarlos. El saber usarlo es muy importante, entonces como investigar más recetas también me parece una buena forma. Perfecto, Manuela, muchas gracias. Don Randall, no sé si te encuentras por acá, si quisieras añadir algo al respecto de la consulta que nos hacían. Sí, básicamente el principal punto es información, ¿verdad? Nos falta conocer más, interesarnos por conocer más sobre cuál es la oferta, el valor nutricional que tiene, la forma en que se produce, y ahí tenemos una responsabilidad individual y también desde los institutos de investigación y la academia para socializar más información, pero también hace falta arriesgarnos más, que es algo que mencionó Manuela, ¿verdad? Nos sucede mucho que es que eso yo nunca lo he comido y ese sabor yo no lo conozco, y si no nos arriesgamos vamos a terminar comiendo siempre lo mismo porque estamos perdiendo oportunidades de comer mejor y más sostenible sin duda. La otra cosa es que también tenemos que hacer, como mencionó Manuel, una mirada a lo local, ¿verdad? Hay una responsabilidad social con la comunidad y hay una responsabilidad también con el ambiente de consumir productos que se produzcan localmente, que no estén generando una huella de carbono grande. Y algo que es fundamental es hablar con los mayores. Ahí es donde está el conocimiento de todo eso que ahora nos preocupa que se pierda. En la cabeza de ellos están las recetas, los recuerdos, los sabores, y muchas veces a mí me preguntan, pero es que ¿dónde consigo información de las plantas comestibles? Estoy seguro que en su casa, en su familia puede conseguir mucha información y tenemos que aprovecharla. Perfecto, muchas gracias a ambos por las respuestas. Tal vez para terminar quisiera solicitarle a los expositores si nos pueden brindar una breve conclusión en simples palabras, ¿verdad? O alguna recomendación que quisieran brindar a nuestra audiencia. Iniciamos con doña Manuela. Gracias, no, yo primero que todo agradecer a estos espacios de intercambio. Creo que es muy importante ver ejemplos y compartir experiencias entre nosotros y ver más de estos planes que integren a diferentes actores. Es muy importante y a invitarlos a participar. A veces pensamos que como personas de la sociedad somos ajenas a estas iniciativas y más bien todo lo contrario, debe de partir de las comunidades. Entonces invitarlos igual a acercarse a Pinar del Río, son bienvenidos a venir a aprender un poco y que aprendamos de ustedes también. Y bueno, muchas gracias. Gracias a usted, doña Manuela, por su participación el día de hoy. Seguidamente le doy la palabra a doña Seidy Rodríguez, una breve conclusión, doña Seidy. Bueno, invitar a todas las personas que tengan acceso a esta charla, a este panel que hemos compartido, a pensar muy bien lo que se llevan a la boca como un alimento, porque por la tendencia que hemos vivido en los últimos años, la comida rápida se ha apoderado de nuestras familias. Al dejar de cocinar en casa, eso se convirtió en una opción. Y tristemente lo estamos pagando con problemas de obesidad, con problemas de enfermedades de toda y diversa índole. Entonces, antes de consumir, sí es importante que todos nos preguntemos qué es lo que me estoy llevando a la boca. ¿Es un alimento o es una comida? Y dependiendo la respuesta,
lo consumimos o no. Esa sería como mi mayor motivación, agradecerle a Fundecooperación esta iniciativa interesante de promover que la empresa turística costarricense se interese en este mercado o en este producto que es la gastronomía costarricense sostenible y saludable. Y pues obviamente pedirle al costarricense que vuelva a sus orígenes, que no le quite el derecho a sus hijos a consumir las cosas, los productos que ellos deberían estar consumiendo, que no por pereza o por falta de tiempo les quitemos un derecho a la niñez costarricense. Esa sería mi conclusión del tema. Muchísimas gracias a todos. Gracias a usted, doña Seidy, por su participación. Le cedo la palabra a don Randall para su conclusión. Muchas gracias. Yo me dirigiría a los emprendedores. Hemos visto 2 ejemplos de que sí se puede, como decimos en Costa Rica, y que a diferencia de como sucedía hace algunos años, donde esto eran iniciativas aisladas y básicamente no había ninguna posibilidad de conseguir apoyo, ahora existen iniciativas como la que nos mencionaba ahora Fundecooperación y plataformas que hacen que esto tenga más viabilidad y por lo tanto valga más la pena arriesgarse a moverse en esta dirección, porque además la pandemia ha hecho que el mundo vaya más por ahí, vaya más preocupándose por lo sostenible, por lo saludable, por cuidarnos más, y por lo tanto, para el desarrollo de iniciativas como la que hemos escuchado, este es un buen momento, y de las cosas positivas, que no son muchas, pero las cosas positivas del COVID es que sin duda vamos a tener productores y consumidores más interesados en que les garanticemos la inocuidad de lo que están consumiendo. Muchísimas gracias, Fundecooperación, y a las compañeras, y muchos éxitos. Gracias a usted, don Randall, por su participación. Para terminar, les doy la palabra a mi compañera Mónica López con una pequeña conclusión. Comentarles que mi compañera Adriana Quintana, pues ya por motivo laboral tuvo que retirarse de la presentación, pero estaríamos terminando con Mónica. Entonces, adelante, Mónica. Agradecerles a todos por escucharnos, ¿verdad? La tarde de hoy, y solamente cerrar con palabras de la campaña que hemos estado lanzando a través de redes sociales de Tu Modelo, que dice así: y si además de la sonrisa de quienes nos visitan, logramos la sonrisa de las comunidades visitadas. Esto es básicamente un despertar de conciencia, ¿verdad? Que ya no solamente nos preocupemos por hacer sonreír al turista, sino también a nuestras comunidades anfitrionas. Gracias. Gracias, Mónica, y gracias a todos los expositores del día de hoy por su participación y su tiempo brindado para este día de campo virtual acerca de gastronomía saludable y sostenible. Y pues bueno, hemos llegado al final de nuestro día de campo. Muchas gracias a todos por haberse conectado el día de hoy. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y visitar el sitio web de Fundecooperación, donde podrán encontrar información de nuestros proyectos, así como del programa Crédito a su Medida. Gracias a todos, que tengan buenas tardes.